Muy buenos días, arrancamos este nuevo podcast de justamente este nuevo canal que se llama Conciencia Argentina. Hoy nos encontramos con colega también de este canal, dueño de este espacio, que es Emiliano Rubén Pisani. Y me presento, yo soy Víctor Fernando Blasco. Vamos a hablar de todo un poquito, de política, de cultura, sociedad, economía, emprendimientos y muchas cosas más. Pero bueno, hoy vamos a dedicarle este espacio a un poco a lo que pasa en la política internacional, sobre todo latinoamericana, y a la política de nuestro país, la República Argentina. Emiliano. Sí. Bueno, Emiliano, contanos, ¿qué te parece lo que está pasando en el mundo con respecto a la situación de Perú? Podemos ver que se están dando agitaciones en distintas partes del mundo, sobre todo, bueno, lo que está pasando en Guatemala, con el tema de las manifestaciones por parte del pueblo guatemalteco y bueno, el conflicto que tuvo en el Congreso debido, bueno, a una movida política bastante oscura, si se quiere, ¿no? Y bueno, la situación de Perú, la inestabilidad política que está pasando el pueblo peruano, parecido a lo que vivió Argentina en el 2001 con la cantidad de presidentes que pasaron en su momento. Bueno, Emiliano, cuéntanos, ¿qué pensás de lo que está pasando? ¿A qué crees que se debe esta desestabilización? ¿Qué pensás vos que puede estar pasando en Guatemala como para que haya detonado esto, ¿no? Y bueno, si es posible que este tipo de situaciones se pueda dar en Argentina, porque vemos que hay... Es como que el argentino y los argentinos quieren reaccionar, pero como que a la vez, como que le están dando también, se le están cediendo a la política un poco, a los políticos, sobre todo, estamos viendo las injusticias que están pasando. Y vemos que lamentablemente nuestros políticos están tratando de fragmentar la sociedad cada vez más, con el tema de, bueno, poniendo a la gente que está resguardándose por la cuarentena, a la gente que, digamos, está informando y tiene su otra mirada de que, bueno, que la pandemia en realidad es algo que está orquestado de manera internacional y que deciden salir a decir basta y los medios de comunicación hegemónicos los tildan como que son los anticuarentena, ¿no? A ver, esto se está viendo a nivel mundial, ya hay grupos que se están organizando vía redes sociales, sea WhatsApp, sea Facebook, sea Twitter, lo que sea, cualquier tipo de red social. Y como que ahí, bueno, ya es como que la gente se está cansando y está tratando de decir basta. Cuéntame, Emiliano, ¿qué te parece todo esto que está aconteciendo? Bueno, para empezar, ante todo, un saludo a todos los oyentes y mi opinión personal de esto es que, según estuve investigando y viendo en diferentes medios, la situación en Guatemala está bastante caliente, por así decirlo, por una reforma, un recorte en la educación, donde al parecer se van a destinar 12.700 millones de dólares y se la van a recortar de lo que es el presupuesto de la educación y la nutrición. Se están sacando estos fondos, se los han reducido de lo que es la educación, la salud y derechos humanos, para poder dárselo a otros ministerios. Esto según lo que he estado investigando y viendo en diferentes medios, inclusive por lo que se ve del mismo pueblo guatemalteco, que hasta llegó a incendiar el Congreso. El Congreso, sí, exactamente. Y bueno, veíamos hace rato un video donde había una señora en plena concentración afuera del Congreso, se refería a los políticos, incluso hasta llegó a decir que estaba dispuesta a dinamitar el Congreso de ser necesario. O sea que vemos que ya el pueblo guatemalteco está bastante cansado. Fíjense qué curioso, ¿no? O sea, le están sacando presupuesto a salud. O sea, estamos en medio de una pandemia. El pueblo guatemalteco está encima pasando por... O sea, está viviendo una crisis porque también fueron azotados por huracanes de ETA y el Iota. Están agobiados por la pandemia y además de todo esto, los políticos, sobre todo el parlamento y el presidente, avalan el presupuesto recortándole a la educación, salud y derechos humanos. Es increíble. Donde se supone que si sos cualquier ser pensante, sobre todo un gobernante que tuviera un poquito de criterio, priorizaría sobre todo lo que es salud. Pero no, lo que está haciendo es sacarle. Entonces acá vemos cómo hay algo bastante maquiavélico, si se quiere, y bueno, sorprende la gente
con todo esto que está pasando, obviamente que se iba a indignar y iba a llegar a esta consecuencia, ¿no? De incendiar el Congreso. Sí, la gente ya tomó las riendas por sí mismo y dijo basta y vamos a salir y que se pudra todo porque prácticamente ya sobrepasa cualquier límite de razonamiento, lógica y cualquier forma de pensar que no sea la de una persona con todos sus sentidos comunes puestos en lo que es los derechos humanos. O sea, están pasando por medio de catástrofes naturales regionales, que son los huracanes, y después por catástrofes, la catástrofe mundial que nos estamos pasando, bueno, prácticamente todo el mundo, que es la pandemia, y aún así recortan en salud, que es algo que no tiene ningún sentido. Y además, fíjate que están recortando la educación. O sea, se supone que vos necesitas formar a tus futuras generaciones para que estén educadas, para que tengan un sentido crítico, que obviamente, bueno, no sé cómo se está dando la situación de Guatemala, pero a diferencia de Argentina, lamentablemente la educación está siendo avasallada, sobre todo lo que es el pensamiento crítico se está tornando adoctrinante, ¿no? Digamos, se le hace creer al docente o a los docentes que la ideología política que ellos tienen y todo el tema lo pueden llevar a las aulas. Y pasa con el tema del aborto. Hoy en día se está educando a la gente básicamente para promover la idea del aborto y llevarlo a las aulas. Y ya de a poco se ve cómo se busca adoctrinamiento. Hace rato veíamos había compartido ayer en mi perfil de Facebook una foto donde veo la vez a Gabriela Churruti haciendo el señal de la B peronista, ¿viste? Y con niñas, con el pañuelo verde. O sea, claramente eso vos lo ves afuera, obviamente esto no es en la escuela, pero vos ves que hay un adoctrinamiento ya a la juventud. Y esto se vende como que fuera educación. O sea, lamentablemente se vende el adoctrinamiento como si fuese una educación y bueno, lamentablemente estamos yendo cada vez de mal en peor lo que es la educación argentina. Esto es como un contraste, ¿no? De la situación de lo que está pasando. Pero la verdad que no sabemos cómo se puede estar dando en el pueblo guatemalteco, cómo está la educación en el pueblo guatemalteco. Bueno, con respecto a salud, obviamente, como en todas partes, o sea, Argentina no está pasándola nada bien. Bueno, obviamente también la serie de justicia, porque sabemos que el test PCR es una mentira. O sea, sabemos que hace poco Elon Musk, para demostrar que el PCR es ineficaz, el magnate Elon Musk es un magnate, ¿no? Sí. Se hizo cuatro veces el test PCR. De los 4 le dio 2 positivos y 2 negativos. Entonces esto demuestra que no hay un porcentaje, digamos, seguro de estos test PCR. Esto ya la gente lo sabe, la gente está cansada. De hecho hay testimonios también de gente que tuvo parientes que fallecieron en los hospitales y cuando van a la defunción se encuentran con que supuestamente murieron por el COVID y los mismos parientes saben que sus familiares no tenían ningún síntoma de COVID y aún así en el certificado de defunción les ponían que la muerte era por COVID. O sea, la sociedad a nivel internacional, a nivel mundial está viviendo un avasallamiento por parte de los políticos, diría yo que más que un avasallamiento, una injusticia. No sé, Milano, vos qué pensás. Sí, volviendo igual evidentemente al tema de lo que era la educación, que me quedó por decir algo, quería la evidente igual intención del gobierno de adoctrinar con ciertas ideologías. Yo creo que para conveniencia propia ha logrado que estas ideologías se crean que son parte de una inclusión social, donde la inclusión social está totalmente avasallada, sería. Estamos incluyendo personas con ideologías, pero no estamos incluyendo a las personas que realmente son no incluidas en estos sistemas educativos, que son las personas con discapacidades. O sea, estamos confundiendo lo que es la inclusión con ideología y no la inclusión con inclusión realmente de verdad. Yo no he visto hasta ahora ningún programa donde se incluya
aprender lenguaje de señas, pero sí lenguaje inclusivo, cambiar letras en vez de aprender a aprender a hablar con una persona que no puede comunicarse con palabras. Bueno, eso por parte del tema en lo que sería educativo acá en Argentina, ¿no? Ahora el tema de salud, tuvimos una pandemia, bueno, bastante larga, bastante más larga que en muchos países. O sea, fíjense, empezamos en marzo, el 20 de marzo, y estamos a noviembre y seguimos supuestamente en cuarentena. Cuando la Organización Mundial de la Salud primero decía que había que hacerse cuarentena, después, bueno... Y ahora actualmente está diciendo que no... hace un par de meses atrás decía que la cuarentena ya no era necesaria. Claro. Pero a ver, a lo largo de lo que pasó el año, la Organización Mundial primero empezó con que había gente que era sintomática, después que no, después que había que usar barbijo, después que no había que usarlo, y sin fin de cosas. Después, bueno, saltaron a la luz los casos de tapadera que tuvo la Organización Mundial de la Salud con China, porque se supone que China tenía los primeros casos de coronavirus, habían saltado mucho antes, pero le pidió a la Organización Mundial de la Salud que, bueno, que no difunda la información. Y esto salió por Alemania. Alemania, no sé si fueron agentes de inteligencia, no recuerdo bien, tendría que averiguar bien. Pero en Alemania habían saltado, bueno, investigaciones de que habían realizado el etíope el que estaba como director de la Organización Mundial de la Salud, que no sé si sigue todavía o lo cambiaron. Decía que, bueno, decían que le había ocultado cuando había sido el tiempo real en el que China había tenido sus primeros casos de coronavirus, que supuestamente no había sido en diciembre, sino en noviembre. Bueno, ¿Emiliano? Sí, yo en base a esto, la Organización Mundial de la Salud, con todo el respeto de la institución que se merece, de ser una institución internacional, que, bueno, pretende respetar y cuidar la salud mundial, aún así creo que han tenido bastantes flaquezas en lo que es llevar esta pandemia a cabo. O sea, han cambiado de opiniones de una forma muy variable, tanto así que se ha perdido la confianza en todo el organismo y ya prácticamente no se sabe si se dice la verdad o no se dice la verdad. Ha perdido totalmente credibilidad como los medios de comunicación hegemónicos, sobre todo en Argentina. O sea, a ver, si vos sos de los que ve tele, lo recomendable sería que apagues el televisor, dejes de ver las noticias, porque lamentablemente ya se sabe. Primero, que se ocultan cifras. Segundo, no sabemos si están informando realmente las cosas como son, porque a veces hay científicos, hay personas que quieren dar su testimonio, su versión de los hechos, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de testimonios que vos ves en las redes sociales, la gente que consumió, vamos a decir, el CDS, porque si no después YouTube nos puede tumbar el podcast. Y hay gente que cuenta su experiencia con el CDS o con el MMS y que ha tenido éxito y que haya podido sanar de la enfermedad. Y sin embargo, bueno, en los medios de comunicación vos no podés hablar de esto, porque cuando vos querés salir a hablar de esto te tratan de loquito, te tratan de que no, de que en realidad le estás dando lavandina, que vos le estás dando lejía. Pues si algún español, bueno, en España le dicen lejía a la lavandina. Y fíjese lo que pasó con Viviana Canosa, que decían que había fomentado el asesinato de un niño, que supuestamente los padres de Neuquén le habían dado dióxido de cloro o CDS, y resulta que no fue así la historia. Ahora hace poco, bueno, absolvieron a Viviana Canosa porque no cometió ningún delito, y bueno, ella misma dijo que se iba a encargar de perseguir, digamos, a aquellos que tanto la denostaron. Con esto estaría cerrando, ¿no?, el tema de los medios de comunicación. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Perú. En Perú está pasando una cosa bastante interesante que parece que fuera COVID. Pero para darle un poquito de contexto, bueno, vamos a recordar. ¿Se acuerdan en Argentina? Estamos a 2020, hace 19 años. En el 2001, cuando fue la crisis del Corralito, en ese momento gobernaba De la Rúa. Y bueno, se encontró con toda la crisis que, bueno, se fue acarreando desde el menemismo. Y bueno, le saltó a De la Rúa. Tuvo una crisis económica muy fuerte. Los bancos empezaban a quedar con todos los ahorros de la gente. Y bueno,
se hacían filas en los bancos, de los cajeros, la gente quería sacar la plata, los bancos le trababan la guita, no podían sacar. Famoso corralito. El famoso corralito, exactamente. Bueno. En esa época hubo un problema de falta de liderazgo en Argentina. ¿Por qué? Porque pasaron en una sola semana aproximadamente como 5 presidentes. A ver, si bien la situación es distinta, porque acá no se trata de un problema de falta de liderazgo. Vamos a ver lo que pasa en Perú. En Perú lo que está pasando es que hay una puja de poderes entre el ejecutivo con el legislativo. ¿Bien? El vicepresidente, mejor dicho, de este presidente electo democráticamente, así sería la cosa, a Pedro, ¿cómo era que se llamaba? PPK, Kuczynski, a Pedro Pablo Kuczynski creo que se llama, asume en el 2016 me parece, y gobierna hasta el 2018. ¿Por qué? Porque saltan supuestamente casos de corrupción. Se filtran los Kenshi videos donde se lo acusa, bueno, de corrupción. Entonces este presidente Kuczynski renuncia, bien, y asume su vicepresidente, que es Martín Vizcarra. Bueno, este Martín Vizcarra aproximadamente gobernaría 2 años, porque después el Congreso lo destituiría por incapacidad moral. Escuchen estos números: 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Entonces, ¿qué sucede? Destituyen a Vizcarra. Supuestamente todavía no se sabe cuáles fueron los casos de corrupción de Vizcarra. Bien. Entonces, bueno, hay sospechas de corrupción, pero no se ha comprobado. Esto es un dato de color muy interesante. Faltaban 5 meses para las elecciones en Perú. O sea, el año que viene, si es que el mundo no se termina, porque viste que el 2020 cada vez te da sorpresa, todavía no llegamos ni a diciembre y estamos en noviembre, y bueno, viste que el 2020 es cosa heavy. A ver, le meten un bolón en el traste a Vizcarra. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente por una decisión del Congreso, a ver, eligen un presidente, pero con mayoría parlamentaria, sería así, ¿no? Sí, el presidente que era el presidente de la Cámara. Sí, el presidente del Congreso. O sea, era una persona, digamos, que estaba en el Congreso, pero su partido tenía mayoría. Entonces, al tener mayoría, eligieron a uno de ese partido. Y la persona sería, si no mal recuerdo, Manuel, me parece. O Manuel Merino, me parece. Sí. Bueno, el presidente Merino. En fin, el presidente Merino, la gente, como no fue electo democráticamente por la gente, estaba mal visto porque supuestamente terminó la escuela, pero no tenía título universitario. Sí, duramente criticado por su falta de estudio. Por su falta de estudio, claro, por no tener un título profesional. La gente acostumbrada a que los presidentes tengan títulos, tengan todos los chiches y después se terminan robando todo el país. Bueno, sí. Cabe destacar que la mayoría de los gobernantes peruanos estuvieron involucrados en la causa de Odebrecht. Eso fue un quilombo que tuvieron en Brasil, ¿no? Fue el quilombo ese de Odebrecht. Bueno. Sí, en Brasil. Bueno. Hay una serie en Netflix que supuestamente lo representa el mecanismo, creo que algo así habíamos visto en un video de Freddy Vega, del canal de Platzi, que hablaba de esta serie de Netflix que hablaba de todo el mecanismo que habían utilizado en ese golpe que hicieron. O sea, si bien tengo entendido, utilizaba, o sea, sacaban guita de ahí para financiar construcciones, me parece, obras de construcción, me parece. Sí. Una cosa así era. Bueno. Plata de obras públicas. Sí, algo así. Algo que parecido que ha pasado acá en Argentina, ¿no? Claro, parecido, sí, parecido. Bueno, una de las cosas de corrupción que se le atribuyó a Vizcarra, volviendo a Vizcarra, ¿no?
fue que cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua, me parece, no sé bien si lo escribí bien, algún peruano que esté viendo esto, le pido disculpas si lo escribí bien, lo escribí mal, o lo pronuncié bien o lo pronuncié mal, le pido por favor que lo escriban en la caja de comentarios. Bueno, se lo acusa supuestamente de haber recibido coimas en contratos de obra pública en 2014. Buah. Acá en Argentina pasó algo parecido, me parece que en los gobiernos de Macri con Luis Caputo y bueno, con la de Cristina Kirchner cuando fue Lázaro Báez, ¿no? Bueno, lo que se llamó la ruta del dinero acá. Bastante turbio el caso, pero bueno. Por cierto, hay que añadir, Lázaro Báez cuando quiso llegar a su casa, la gente salió afuera a recibirlo, se tuvo que volver al penal, o sea, lo sacaron sonando. Hasta apareció un loco con una masa y le pegó a la tráfico y lo llevaba a Lázaro Báez en custodia. ¿Se habrá pegado un sustillo? Sí. Bueno, ahora no sabemos si seguirá en el penal o quién sabe dónde esté en estos momentos. Pero bueno. Seguramente en una celda con muy buenas comodidades, porque no creo que tenga... Y no, seguramente. Sí, seguramente. Totalmente, sí, seguramente. Sabemos que acá en Argentina, viste, se castiga a la persona, se castiga a la persona que trata de salir adelante y se premia al delincuente. En fin. Bueno, volviendo a Vizcarra. De Vizcarra volvemos a Merino. Claro. Entonces Merino duró 5 días como presidente. Hubieron muchas marchas igual. Hubieron muchas marchas en Perú. De hecho, hubieron manifestaciones. A ver, más de 100.000 personas se juntaron en el centro de Lima y otras 1.000 se juntaron en distintos puntos del país. Claro. Lamentablemente, hubieron muertos. 2 personas, me parece. Según lo que se decían en los medios, 2 personas. Bueno. Así que bueno, eso serían las cosas que estuvieron pasando en Perú. Y bueno, el nuevo presidente de Perú ahora sería Francisco Sagasti. Que también... Francisco Sagasti fue ejecutivo del Banco Mundial. Yo creo que no debería sorprender si Perú se encuentra con que este Francisco Sagasti pida un préstamo al Banco Mundial. Porque, a ver, convengamos que hasta ahora la moneda de Perú no se ha movido mucho en varios años. Y es uno de los pocos países que ha mantenido una estabilidad económica en ese sentido. Sí, con el dólar tan estable, por así decirlo. Estable, sí. 3 soles y algo me parece que está la... En estos días sí hubo un pequeño alza que llegó a los casi 4, pero... Sí, pero eso fue cuando estuvo Merino. O sea, para que... Se ve que no había confianza con Manuel Merino y bueno, se ve que había empezado a subir y bueno, bajó cuando se fue. Pero convengamos que en los países norteamericanos es el que mejor está, uno de los que mejores está. Sí, es verdad, totalmente. No como en Argentina que tenés dólar turista, tenés dólar oficial, tenés dólar 70, dólar contado con liqui, dólar blue, y bueno, la gente obviamente apela al dólar blue porque es el dólar que se vende en la calle y vos lo puedes comprar, ¿viste? Lamentablemente, como tiene mucha demanda, está a un precio muy elevado. Somos como una heladería de dólares, o sea, tenemos una variedad. Sí, tenemos una variedad de sabores, vos elegís, ¿viste? Con cuál querés contar, ¿viste? Lamentablemente, bueno, el dólar oficial, no sé si se le puso un cepo. O le pusieron tiene 2 cepos. 2 cepos, bueno. Tiene el primero que fue cuando recién empezó el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Y el de hace unos... El del tope de los 200. Sí, y hubo un impuesto que es del 35%. Y ahora hay otro impuesto más que es el de... no recuerdo bien cuánto. Pero ya tenemos 2 cepos. El que se le da, el último se le ha dicho el cepo al cepo, porque están poniendo, ya no saben qué más sacar, o sea, ya en un momento van a prácticamente decir no se compra más dólares y ya está, porque $200 convengamos que no es un límite razonable para ningún sentido de nada, o sea, tenemos notebooks que valen prácticamente 2 o 3 veces el límite de cepo, por lo que estaríamos totalmente incapaces de comprar esas notebooks a no ser que sean valor peso, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Básico, tenemos celulares, televisiones, todo a un valor que supera este cepo y que
tendríamos que ahorrar unos cuantos meses para poder lograr comprarlo. Y convengamos que todos los gastos de tarjeta de crédito están incluidos en este valor de cepo. Bueno. Y así. bueno. Perdón. Sí, kirchnerismo, no lo entenderías. Impuestos y más impuestos. Y impuesto al impuesto y bueno, así. Sí, sucesivamente. Bien. Podemos hablar de la situación ahora en Argentina, ¿no? Ahora que estábamos hablando con el dólar, hace unas par de semanas atrás, creo que fue Javier Milei, que publicó en Twitter un video donde supuestamente creo que Gendarmería estaba cazando arbolitos que están vendiendo dólares. O sea, medio como que si vas a buscar los arbolitos no vas a ultimar la venta del globo. O sea, Claro. Convengamos que bueno, el gobierno lo ve como un dólar ilegal. claro, exactamente. Que cree que es el problema cuando... El problema son sus políticas. Vamos a decir las cosas como son. O sea, son las políticas económicas que están implementando que están haciendo de goma el país. Y encima tienen hasta el tupé de decir que le pagaran a los jubilados y le ganaran la inflación. ¿Qué hijo de su madre? Eso es algo que vos decís, no puede ser. Es demasiado. Es demasiado descarado. Veamos los comentarios de la gente, ¿no? En la publicación de la noticia, y la gente decía, ¿no? Que con Macri estaban un poco mejor los jubilados. Y hasta te lo hacían matemáticamente. O sea, te hacían el cálculo todo y bueno, esta vez parecía que era peor. Y sí, es peor, porque tenés un contexto de crisis, tenés un gobierno que encima, hago un paréntesis, estaba en un grupo de WhatsApp donde, escuchen esto, que esto es muy cómico. Resulta que nosotros no producimos nuestra moneda en nuestro país, o sea, sino que mandan a producir la moneda, o sea, los billetitos de los reneros de los 1.000 pesos a Brasil. O sea, impresionante, loco. Impresionante que vayamos a mandar a imprimir nuestra guita a Brasil. O sea, nuestra guita termina saliendo más cara produciéndola que utilizándola. Esto es increíble. Pero bueno, estas son cosas que pasan solo en Argentina. Y sin dudas, es algo que, como creo que ya dije en un comienzo, se va de la lógica y del sentido común de cualquiera. Por eso también hubieron, bueno, eso fue hace ya un tiempo igual, que fue el cambio de la moneda al peso, que antes tenía un centro color gris y un borde de otro color, por el tema de los metales, y ahora es, creo que de cobre solamente. Exactamente, porque costaba más, o sea, te salía más caro producir el peso que lo que valía. Que lo que valía realmente. O sea, esto se corrigió en el gobierno Macri. Claro, y actualmente creo que está cerca de pasar lo mismo. En algún momento va a pasar que el cobre ese va a valer mucho más de lo que vale el peso. Claro. O si es que ya no vale más de lo que vale el peso. Convengamos que cuánto es en centavos de dólar un peso ahora. Exactamente, sí. 0,0. Y te sale, sí, o sea, 0, y tantos centavos. No soy matemático, pero... A ver, cuando nosotros hablamos, por ahí la gente puede pensar, ya te hablamos del tema de los jubilados, lo que cobraban antes los jubilados en el gobierno Macri, lo que cobran ahora, y ahora el tema de la moneda. A ver, nosotros no hacemos, o sea, no somos partidarios de Cambiemos, aclaramos de entrada. O sea, no, sí. Nosotros sí reconocemos cuando, bueno, dependiendo de la gestión, lo que se hace en esa gestión por ahí, como el tema de la moneda, se corrige y bueno, eso lo destacamos obviamente, y con el tema de los jubilados también lo destacamos. Pero eso no significa que ese partido sea de nuestro lado. Bien, con esto también tengo, para un poquito más al final, una bomba en ese sentido de lo que se puede llegar a venir en el 2021, ¿no? Sí. Pero bueno, lo dejemos para un poquito más tarde, ¿no? Sí. Es algo referente a la educación. Sí. ¿Por qué? Porque esto... ya hemos visto señales, ya estamos viendo señales en varios lugares. Claro, exactamente. Lo de Perú y lo de Guatemala no es casualidad. Y no es casualidad y bueno, la gente no se cansa por nada. No, exactamente, obviamente. Bueno, en Argentina va a poder pasar algo parecido. Sí, esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, esperemos que la cosa cambie. Pero bueno,
tenés 80.000 medios de comunicación, 80.000 redes sociales, que estamos hablando, por lo menos gente como nosotros que hablamos de esto y bueno, lamentablemente parece que los gobernantes no quieren dar paso atrás, o sea, no quieren reconocer y quieren seguir empecinados en la misma. O sea, no hay peor cosa que seguir empecinado en el error. Claro. Aparte, como siempre y como de costumbre, todo organizado debajo del telón esto, ¿no? Como de lo hacemos, pero no sí, por debajo de la mesa, por izquierda, ¿viste? Como argumentaban los guatemaltecos que decían que fue discutido, hablado en secreto mientras el pueblo estaba distraído con el tema de los huracanes y aparte fue una madrugada, fue cuando claro, mientras estaban durmiendo, aprobar el presupuesto, o sea, viste que por ahí, acá en Argentina también vos te encontrás con que están los congresistas discutiendo leyes y uno está durmiendo y a veces vos ves qué sé yo, estás viendo el YouTube, capaz lo ves ves que está pasando en el Senado, o a veces capaz lo pasan en la tele y ves que están durmiendo, están roncando, viste, y vos decís, hijo de tu madre, te están pagando un sueldo y vos encima cobrás 6 cifras. 6 cifras, ya te hinchó las bolas. De 5 a 6 cifras. Ya seas diputado, ya seas senador, lo que sea. Pero tenés un cargo que encima tendría que ser ad honorem, porque es honorable Cámara de Diputados, honorable Cámara de Senadores, o sea. Y convengamos que tenemos varias de estas personas que ya figuran con fortunas millonarias, ¿no? Obviamente evaluadas en pesos, pero fortunas millonarias. Totalmente, sí, una locura. Que ahora creo que estaban viendo de hacer una ley contra estas fortunas, creo. No sé si va a llegar a un supuestamente se aprobó la ley de sacarle a los ricos. A ver, la pregunta es si esto de la ley de sacarle a los ricos aplica también a los políticos, claro, que cobran sueldos exorbitantes, cifras millonarias, que encima ni siquiera son capaces de bajarse la dieta. O sea, habría que ver si ellos forman parte del de la riqueza que se quieren enfocar. Pero a ver, cuando le propusieron a Alberto Fernández que baje el sueldo del político, él decía que no era necesario, no lo veía conveniente. Pero tenemos políticos, senadores, exgobernadores, no recuerdo ahora bien puntualmente los nombres, pero sí las cifras de que rondan los 700 millones de pesos. Y algunos entre 500, 400 y 200 millones de pesos. Son fortunas, más que sean en pesos, fortunas bastante grandes. O sea, para políticos que han sido diputados, senadores, exgobernadores, que bueno, obviamente, como bien decía Fer, tenían sueldo de 6 cifras, pero ¿cómo han llegado a formar fortunas de millones de pesos? Es un interrogante que, bueno, la justicia creo que se la tendría que plantear en algún momento. Y bueno, si pone, aunque sea la ley, se podría por lo menos quitar un poco de bajarlas un poco estas fortunas. No las va a matar, pero sí le va a quitar un porcentaje, creo que era lo que la ley contemplaba. No recuerdo ahora bien el porcentaje, pero rondaba creo que 15 o 20%, ¿no? Sí, no recuerdo si era el 30. O un 30 más. Estas personas no van a dejar de ser millonarias por esa quita, pero bueno, por lo menos se le podría entregar un poco de ese enriquecimiento dudoso hasta que se pruebe lo contrario, pero bueno, que va por ahí, ¿no? Claro, exactamente, o sea. Pero bueno, esto ya queda demostrado que si vos querés ser millonario de Argentina, no te conviene, te conviene tomártela porque si no te van a pagar con impuestos. Está claro que bueno, que estas políticas socialistoides se supone que se piensa que va a ser un paliativo para la humanidad, o sea, para el país. Dice que ya el gobierno no sabe de dónde sacar impuestos. Le saca impuestos a los ricos, te cobra impuestos al trabajo, como el impuesto a las ganancias. Y bueno, ni hablar de los impuestos por usar una simple tarjeta como Walla, el impuesto país, sí, que si bien es ínfimo, pero es un impuesto más. Sí. Y bueno, y otros sin fines de impuestos, porque viste que en Argentina para todo te cobran impuestos. ¿Querés emprender? Hasta para querer emprender un impuesto. Y no sé si, bueno, mirá, no sé si sabías, pero para gente que por ahí que no sabe, en Chubut
precisamente en Puerto Madryn, debido a los parques eólicos, decidieron cobrar un impuesto al viento. Sí. Esa parece una mentira. Bien. Un mal chiste, pero... Impuesto al viento por generar energía. O sea que hoy en día las energías renovables pasan a ser parte de un impuesto. O sea, esto... A ver, yo a Emiliano le contaba... ¿Y saben a qué me acordé? A esta película de Arnold Schwarzenegger, El Vengador del Futuro, creo que se llamaba. Total Recall, creo que era. Total Recall, creo que en inglés, pero Vengador del Futuro, ¿no era en España? En España me parece que sí tenía el nombre ese. Hay una escena, es recontra bastante turbia, o vamos a decirlo así. Hay gente tirada que se están muriendo porque se tocan sin oxígeno, porque esa gente no tenía para pagar el oxígeno. Creo que era así, más o menos, no recuerdo bien. Se cobra el impuesto al oxígeno, gente, esto es increíble. Obviamente es una película, pero yo cuando vi lo del impuesto al viento, la verdad que me quedé... Sinceramente me enojé, me alteré. Me alteré porque yo digo, no puede ser que estemos llegando a este punto. Y tenemos países de primer mundo que apoyan energías solares, apoyan energías eólicas, marítimas, hidráulicas. Y tenemos gobiernos como acá Chubut que, bueno, están totalmente en contra. Creo que por ahí capaz por un acomodo por la industria petrolera, puede ser. Pero bueno, igual estamos viendo como los molinos se caen, igual acá en Comodoro. Se han caído varios, no le están haciendo mantenimiento. Y si bien una empresa que ha invertido en lo que es esto, que es YPF, este impuesto no creo que le esté ayudando a que generen más molinos y que la industria crezca un poco más, sino que prácticamente le está metiendo un ancla anticrecimiento, como muchísimas otras industrias en nuestro país, que están siendo totalmente apaleadas, bombardeadas y aplastadas, por así decirlo, ¿no? Y volviendo al tema de los emprendedores... Bueno, vos fuiste emprendedor, vos mejor que nadie podés contarnos tu experiencia cómo fue emprender. Y lo sigo siendo, y lo seguiré siendo. Pero contanos cómo fue tu experiencia con tu centro de entrenamiento funcional, que vos... Y si bien, obviamente, yo me doy totalmente la responsabilidad del fracaso de ese emprendimiento, porque yo era el que estaba al mando de todo eso, tengo que decir igual que poner un negocio tradicional, con un local, con personal y con todo lo que esto requiere, que es pago de la luz, pago del gas, pago del ingreso bruto, pago de la cuota de monotributo. Todo esto suma una cantidad de gastos tan grande que no llega a la cantidad de gente a veces que uno pueda tener para poder apalear esto. Y eso que yo en mi emprendimiento, que era un emprendimiento de entrenamiento deportivo, físico, recreativo, con entrenamiento para niños, para adultos, no llegamos a pagar los costos de alquiler y de todo esto, y no hubo ningún tipo de facilidad, por así decirlo, para este emprendimiento, que era un emprendimiento que arrancó de cero, de la nada, de una idea en la cabeza a esto, a la compra de materiales y todo lo que conviene con esto. No hubo un fomento de absolutamente de nada del gobierno. No digo que la culpa haya sido toda del gobierno, pero digo que aunque sea una pequeña ayuda en lo que es una reducción de impuestos, podría haberme ayudado, poder equiparar un poco los gastos, pero no hubo ni siquiera eso. Así que bueno, con eso digo que se sigue viendo totalmente en la que sea, que el gobierno, si bien se jacta de ayudar a los emprendimientos, es prácticamente nula, o una lista de requisitos tan extensa que prácticamente muy pocas personas los pueden cumplir para poder llegar a un crédito razonable, ¿no? ¿Te acordás qué requisitos eran? O uno de esos, dos, de tres que puedas decir. Y yo, por el tamaño del negocio que yo tenía, no llegaba a nada. Ni a un fondo semilla, ni a un crédito personal, ni a prácticamente nada, porque
mis ingresos no llegaban a justificar un crédito. O sea, ni siquiera te contemplaban que vos encima el local era alquilado, porque encima tenías que alquilar el local. Totalmente, para no te daban ni siquiera como un fondo de, bueno, no sé, un fondo de auxilio, como así, bueno, para que puedas sobrevivir, no sé, 1, 2, 3 meses, no sé. Sí, ponle que 6 meses hubiese sido un buenísimo incentivo para mí, para poder pagarle en tiempo y forma a las personas con las que yo creé puestos de trabajo. En ese pequeño negocio creé puestos de trabajo y bueno, después los tuve que decirle disculpen, pero no se puede seguir con esto, y cada uno siguió con la suya. Eso es bastante triste, bastante difícil de hacer, pero son cosas que pasan y son cosas que uno tiene que decir y afrontar. Bueno, creo que prácticamente en eso ya resumí bastante lo que es cómo emprender en Argentina y cómo los beneficios que supuestamente existen no existen. Y una cosa más, un dato de color que voy a tirar para terminar en este sentido es: supuestamente hay un préstamo que le dan el Banco Nación a los emprendedores y hay un número telefónico que hay que llamar. Les puedo asegurar que yo he llamado más de 500 veces ese número y no me ha atendido ninguna persona. No sé si es un mal chiste de los medios informativos, de los diarios o de los lugares que informan de este lugar, incluso la página de Nación, que dice este número de préstamos a emprendedores, y hay un número para llamar, pero no contesta nadie. No contesta nadie y bueno, no tengo nada más que agregar en ese sentido. Bastante funciona nuestro país. Obviamente estoy siendo irónico, por favor, para que no entienda el sarcasmo o la ironía. Argentina. Pero bueno, ha sido bueno escuchar la historia de Emi. Recuerdo que yo no estaba viviendo en Argentina en ese momento cuando él estaba haciendo los malabares para desarrollar su emprendimiento. Pero bueno, yo fui cliente de él. Fui cliente de él y puedo dar fe de que fue un muy lindo laburo lo que él hacía. Y bueno, tuvo su clientela en su momento. Pero también, como era su primer emprendimiento, bueno, por ahí lo que jodió también fue los tiempos. Porque había temporadas en las que no iba gente por, bueno, ya sea periodos de vacaciones. Y eso por ahí el negocio te puede llegar a joder. Claro. Y eso, bueno, unas cosas que uno tiene que prever también. Sí, al ser un negocio de deportes, normalmente, viste, la gente en los que son los meses de vacaciones. Claro, exactamente. No asiste a eso y son meses que no hay prácticamente ingresos. Claro, y también, bueno, el tema de la ubicación, ¿no? Por ahí está sí. medio escondido el lugar, o no era un lugar donde sea muy concurrente claro, la gente, sí. Y por ahí eso también. Una vez por ahí, por ahorrarse una cierta cantidad en el alquiler, que obviamente un alquiler en un lugar con mejor visibilidad era prácticamente el doble de lo que yo estaba alquilando en ese lugar con poca visibilidad, pero probablemente capaz en un lugar con más visibilidad hubiese tenido una mayor captación de clientes y por ende una mayor cantidad de ingresos. Pero bueno, no sé si hubiese también seguido, porque después si yo cerré este emprendimiento 2 meses antes de la pandemia. Si yo no hubiese cerrado ese emprendimiento antes de la pandemia, creo que lo hubiese tenido que cerrar de todas formas, porque iba a ser inevitable para mí cerrar. Claro, exactamente. Aparte, la pandemia cerró todo tipo de actividad deportiva, recreativa, social, cultural, todo. O sea, todo lo que tenga que ver contacto con la gente. Por más de 4 5 meses seguidos hubieron. Sí, aproximadamente. Después se abrió 2 semanas, se volvió a cerrar y bueno. Sí, eso fue, digamos, situacional de acuerdo al contexto. Provincia, ciudad, claro. Porque sí, nosotros nos estamos refiriendo había momentos donde, bueno, refiriéndonos a la situación de Comodoro Rivadavia. Había otros lugares donde vos querías salir y había gente que venía toda vestida de blanco y te tiraba una bolsita y te decía que te quedes en tu casa y que vos decís, ¿qué está pasando? Tan así puede ser la cosa. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando estuve yendo al centro de entrenamiento funcional, estaba gordo, estaba bajando el peso, la verdad que bastante bien. Aprendí bastante y además, bueno, vos tenías un compañero que estaba dando el entrenamiento funcional a una señora de 92 años, ¿no? Más de 90 años, creo. Sí, él es un personal trainer que le entrenaba a una señora de mucha edad y estaba mejorando mucho. La señora ya estaba, prácticamente no se podía parar de la silla y él, en base a entrenamiento funcional, que era lo que nosotros dábamos, logró que la señora pudiera caminar bien e inclusive jugar con sus nietos, que era lo que más ansiaba, ¿no? Claro. Una vida normal
pudiera disfrutar, ¿no? Pero fíjense como un servicio, como un centro de entrenamiento funcional que podría considerarse un servicio, ¿no? Un servicio... Son servicios, exactamente. Que ayudaba a la gente, porque también, si bien era un beneficio económico para él, pero también ayudaba a las personas a poder mejorar físicamente. Bueno, por el problema por ahí económico que tuvo acá Emi, no se pudo dar, ¿no? O sea, no pudo prosperar, digamos. Sí prosperó un tiempo, pero después, bueno, ya no pudo seguir. Y si se hubiese dado en una época de pandemia, si hubiese seguido su negocio como él dijo, se hubiera obligado a cerrar y bueno, lo hubiese fundido. De hecho, bueno, Emiliano también trabaja en un gimnasio, ¿no? Sí. Trabaja en un club deportivo. En un club deportivo. De Comisión de Actividades Infantiles, conocido también como la CAI, es un club de fútbol. Pero en la parte del gimnasio, el club de gimnasio. Exactamente. Y bueno, no sé si en las otras provincias cómo se habrá desarrollado el tema, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en Comodoro, se cerraron los gimnasios. Y ya había un momento en que los gimnasios pedían por favor reabrir porque necesitaban. Algunos gimnasios estaban pagando alquiler, entonces necesitaban poder mantener el... Fue un problema bastante a nivel nacional. Yo lo estuve investigando bastante. Y en Buenos Aires estuvieron con bastante este problema. Los gimnasios. Yo tengo contactos allá en Buenos Aires y en Córdoba y han sufrido muchísimo y han cerrado muchísimos centros de entrenamiento a lo largo del país. Yo creo que la industria del fitness o de la, por así decirlo, también de la salud, porque son industrias que, si bien se la han relacionado mucho con el entretenimiento, su fin en común mucho es el de la mejora de la salud. Y estos gimnasios y centros deportivos, recreativos y todo, han sido lo que para mí han sufrido mucho la cuarentena, mucho la pandemia. Han cerrado mucho tiempo y se les ha complicado mucho poder trasladar su negocio de una forma online, que por ahí capaz otros negocios sí lo han podido hacer de una forma más efectiva, pero trasladar un servicio que es presencial, donde se transmite todo de forma presencial a un online, es donde la gente siente que pierde casi todo el valor. Entonces se niega a utilizar o a depender de este servicio. Y como no es un servicio que si uno no lo utiliza no pierde nada, o sea, no es algo que se pierde ya, sino que es algo que se pierde progresivamente, prefiero no utilizarlo y ya está. Entonces es un sector que ha estado bastante golpeado por la pandemia. Además con esta cuestión, digamos, de estiramiento de cuarentena, porque venía desde marzo hasta noviembre. Bueno, hubo momentos que vos tuviste que salir a marchar porque sí. Se reunieron con otros dueños de gimnasio, se unieron todos los gimnasios para poder ir hasta la municipalidad y pedir que se abra, cosa que bueno, que se abran los gimnasios, aclaramos. Días después se abrieron. Igual los gimnasios siguieron el ejemplo del sector gastronómico, que prácticamente hicieron algo bastante similar. Ellos se unieron, el sector gastronómico se unió, restauranteros con hoteleros se unieron fuerzas y también hicieron marchas para poder reabrir de vuelta. Solamente se le permitía hacer delivery, ¿no? En ese momento. Y bueno, por las marchas se los permitió abrir de vuelta, creo que con un horario restringido, pero se los abrieron de vuelta. Así que bueno, los gimnasios hicieron el mismo ejemplo. Creo que fueron días después que se le permitió abrir. Y bueno, hasta el momento no se le ha cerrado de vuelta. Esperemos que siga así, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, bueno, dentro de todo uno puede pasar a la calle y ve que hay gente caminando. De hecho, nosotros, bueno, no. A la noche habíamos gente que andaba en la calle, gente esperando el colectivo, movimiento de vehículos y, bueno, a diferencia de los primeros días de la cuarentena que parecen desiertos. O sea, vos salías a la calle y no pasaba nadie. Ya lo estamos prácticamente viendo una cuarentena hipotética, ya no estamos en una... Porque tampoco se ve mucho control. Acá en la ciudad estamos en la etapa supuestamente de aislamiento. Perdón, aislamiento no, disculpen, distanciamiento social. Se puede salir tranquilamente, obviamente con tu barbijo. Acá te morfes la multa, más que nada. Pero bueno, hay científicos que han demostrado
con estudios y con investigaciones empíricas, con hechos, lo que pasa cuando vos utilizás mucho tiempo el barbijo, muy seguido, y la cantidad de bacterias que se acumulan. Y uno anda con eso capaz todo el día, varios días a la semana, y bueno, te estás contaminando con tus propias bacterias, ¿no? Tus propios gérmenes. La verdad que bueno. Sorprende cómo también se han tomado medidas que por ahí son contraproducentes, como si fuesen espadas de doble filo, lamentablemente. Pero bueno, hay que cuidarse y bueno, seguir teniendo paciencia, ¿no? Como quien dice. Sí, no nos queda otra. Bueno, pero ya creo que como para ir terminando ya podríamos empezar a lanzar la bomba, ¿no? Bueno, antes de terminar, acá mi compañero va a lanzar una bomba. Una bomba informativa, aclaramos. Que es con respecto a la educación el año siguiente, ¿no? En el 2021. A ver, mi colega se enteró, digamos, de esto porque él estuvo en una reunión. Participando de una... Una reunión entre... Sí, una reunión, vamos a decirlo así, una reunión. No va a dar mucha información porque, bueno, no viene al caso. Y bueno, convengamos que es algo que también se puede también deducir un poco, bueno. Ya hay signos que nos están diciendo igual que esto puede ser también posible acá. Según lo que me ha contado una persona, una fuente que es confiable y que está allegada a una persona del gobierno, que en el siguiente año, 2021, va a haber una reforma educativa nacional con un carácter posiblemente muy autoritario y sin el consentimiento del pueblo, y que seguramente esto acarreará un posible recorte de presupuesto. Tengamos en cuenta que el gobierno está prácticamente obligado, por así decirlo, a hacer un ajuste, sí o sí, quieran o no, aunque vaya en contra de sus ideologías políticas o no, ellos tienen que hacer un ajuste porque fue lo que heredaron del gobierno anterior y no le gusta o no, lo van a tener que hacer. Y parece que este ajuste va a venir por este lado, por lo que es educación. Así que, ¿cómo va a ser ese ajuste? Ahí ya no sé. Pero sé que va a ser un ajuste donde seguramente habrá mucha ideología de por medio. No sé si Fer querrá aportar algo en este sentido. Verdes. Se va a querer apostar por seguir promocionando los trapos verdes. Los mugrientos trapos verdes. Y bueno, obviamente dejando de lado el uso de la razón, el criterio, y bueno, fajándola a la escuela. A ver si sigue la educación. ¿Por qué? Porque no se le pagaría a los docentes, porque se le haría el recorte justamente esa área. Y seguirías con ese primo problema de los paros docentes. Que acá en Chubut tenemos una situación bastante grave, un endeudamiento ilícito de la provincia también, donde también, bueno, ellos ya se adelantaron a esto y ellos ya prácticamente hicieron el recorte en la educación. No, y ahora, acá en la provincia... Donde no hay aumentos, no se le paga a los maestros, no se le paga, hasta ahora no han recibido el aguinaldo de julio. Así que imagínense cómo están acá en Chubut los docentes y todas estas personas que trabajan en la provincia, ¿no? Sí. No solamente son los docentes, también tenemos incluidos los policías, personal del hospital, personal también que trabaja en la provincia, ¿no? Que sería provinciales, que están sufriendo esto. Estatales. Así que vamos a ver ahora seguramente, posiblemente, que esto se pueda trasladar a nivel nacional el año que viene. Y bueno, nos entreguen un programa educativo con recortes y que introduzcan personas que prácticamente capaz no sean docentes, pero que sí tengan ideologías muy fuertes y quieran adoctrinar a nuestros hijos, sobrinos, nietos, cada quien con su caso. Y no solamente esto, tenemos también seguramente un baraje de ideologías en el sentido de la integración
de la ESI, ¿eran? Educación sexual integral con perspectiva de género. O sea, exactamente, eso mismo. la corrupción básicamente de los menores. Vamos a decirlo así. A lo que voy es que esto ya en algunos lugares se ha aplicado, pero ahora este año que viene va a venir a nivel nacional y seguramente va a venir a nivel ya educativo, ya de programa. Bueno, seguramente no sabemos, porque no tenemos la bola de cristal, pero podría llegar a darse. Podría llegar a darse, sí. Todo depende, bueno, sabemos que, el ministro Trota, ministro de Educación, tuvo reuniones con gente cercana a George Soros. Sabemos que George Soros está tratando de propagar esta agenda abierta, ¿no? Porque siempre con su Open Society, sociedad abierta, está tratando de, promocionar todo este tipo de agenda progre, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y bueno, se podría llegar a decir que el ministro Trota podría estar ya sentando las bases de este adoctrinamiento, digamos, ¿no? Educativo, para empezar a poder ya preparar, digamos, para enseñarle a los chicos este tipo de doctrina, ¿no? Que encima, supuestamente por ejemplo, el lenguaje inclusivo, perspectivas de género, teóricamente son transversales, ¿no? Atraviesan a todas las materias, incluyendo lengua y matemáticas, es una locura. Y bueno, lamentablemente se está haciendo un lobby muy fuerte con respecto a esto. Argentina ya básicamente es víctima, ¿no?, de todo este lobby. Y bueno, se está haciendo un lobby también fuerte contra Latinoamérica en sí. Así que bueno, vamos a ver cómo se puede. No sé si Milano qué más tiene para aportar. No, creo que con eso ya, con todo esto, vuelvo a destacar que esto último que dije es algo que es un supuesto, no es algo que va a pasar. No quiero alarmar a la gente ni hacerla desquiciada o que se descontrole del miedo, porque tampoco es algo que va a pasar, pero que estén atentos a los signos, a los posibles arrebatos de este gobierno, y que trate de buscar alternativas, que las hay. No nos pueden obligar a estudiar o a educar a nuestros hijos de las formas que ellos quieran. La educación debería ser de una forma libre, ¿no? Exactamente, tendría que ser libre y que, que se pueda elegir un modelo educativo que vos le querés inculcar a tus hijos. Eso sería lo mejor. Así que si pueden, busquen estos métodos de educación libre, que seguramente le va a dar una esperanza. Yo creo que hasta acá estamos, ¿no? Hasta acá estamos, sí, con este podcast informativo y esperamos que les haya gustado, que la información que les hayamos traído les haya parecido de su agrado. No sé qué puede agradarte con todas estas cosas por ahí que son media negativas y que pueden indignar, ¿no? Pero es la realidad igual, en cierta parte es la realidad que está viviendo Latinoamérica, Argentina, y tenemos que saber la realidad para poder afrontar la vida con un poco más de esperanza, ¿no? Exactamente, sí, tratando de buscar soluciones, no quedarse con el pesimismo, con el malestar y decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? El tema es saber de esto. Si ignoramos la verdad, nunca vamos a ser libres. A ver, hay que aclarar, la gente ya tiene que dejar de poner sus esperanzas en el político. Vamos a decir así. Sí. Mientras nos informamos, en el programa en el canal de YouTube Freddy Vega, Canal Platzi, él se sorprendía porque decía que Perú tenía 19 partidos políticos. Entonces nosotros empezamos a hacer una investigación de cuántos partidos políticos tiene Argentina, después basándonos en las últimas elecciones, ¿no? Esto, obviamente, dejando de lado las unidades, las alianzas, los frentes, las coaliciones, sí, y contando, digamos, todos los partidos, digamos, por ejemplo, todos los partidos que conforman el Frente de Todos, todos los partidos que conforman el Cambiemos, Juntos por el Cambio, y así sucesivamente. Entonces, en total, contando todos los partidos de cada digamos, de cada alianza, llegamos al número bastante sorprendente de 57 partidos políticos de forma individual, ¿no? O sea, sin tener en cuenta que entre 5 partidos forman uno, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que,
nuestra situación argentina parece que es más crítica que la de Perú, por así decirlo. Sí. Porque encima siguen, En cuanto a política, por ahí siguen gente que está apostando a hacer nuevos partidos políticos y se ve que, bueno, hay tantas fragmentaciones, tantas visiones distintas que eso demuestra que somos un país que está bastante dividido. No hay consenso, básicamente, no hay un acuerdo. Y bueno, cada vez como que se trata de fragmentar más la sociedad, ¿viste? Entonces por ahí es como que parece que seguir generando partidos políticos, no no es la solución. no es la solución. Con esto no decimos no se involucren en la política, no, para nada. Pero acá fíjense que de tantos partidos políticos que hay, los mismos parlamentarios de hace 10 años, 15 años aproximadamente, la misma gente. A Felipe Solá lo tenés del 96 aproximadamente, ¿no? Que fue uno de los que dejó entrar a los transgénicos a la Argentina. Y hoy lo tenés en Cancillería. Entonces tenés políticos de hace un montón de años. Creo que Menem todavía sigue de senador. Fíjate, son mismos políticos, o sea, no se ven cambios nuevos en la política, siguen siendo los mismos. Y bueno, por ahí habrá que ver cómo puede resolver esto. Y bueno, yo creo que por ahí lo mejor que puede hacer el argentino es los argentinos que empiecen a ver cómo rebuscárselas, por así decirlo, ¿no? Para dejar de apostar en la política. Pues ya se sabe que las políticas no. Yo creo que por ahí volvemos por ahí al punto anterior de que la solución, una de las posibles soluciones que podemos tener los argentinos y de querer ser libres es tratar no solamente de buscar la solución en el trabajo, porque el trabajo es importante, pero también es muy importante trabajar de forma inteligente, trabajar de forma donde vos sepas qué estás haciendo y vos quieras hacer lo que estás haciendo. Entonces, la mejor solución es educarse bien, educarse con sentido, con inteligencia, buscar información con fuentes y hacer un trabajo que te llene, no ir detrás de la migaja que te tira el político, como bien decía acá mi compañero, y poder bancársela solo y estar bien en lo que uno hace, estar contento y orgulloso. Exactamente, o sea, la verdad que la política ya, el argentino tiene que aprender, los argentinos ya tenemos que aprender. El sistema político como está dado, no sirve porque, bueno, ya se ven los hechos, siempre tenés corruptos, siempre tenés casos de corrupción, siempre tenés de todo. Si no es el macrismo, el kirchnerismo y bueno. A veces gente que tiene esperanza, pues esto se fue en la política, bueno. Así que bueno, vamos a ir cortando, vamos a ir terminando. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Y bueno, seguiremos haciendo estos podcasts para mantenerlos informados y bueno, con contenidos de calidad. Mi nombre es Víctor Fernando Blasco. El mío es Emiliano Pisani. Y esto fue Conciencia Argentina. Hasta luego.